La familia Richardson era una familia que toda su vida habían servido al Señor. Era un matrimonio comprometido y ese fatídico viernes venían de una actividad de iglesia con sus 3 hijos, Carlos, de 16 años, Lucía, de 15, y el más pequeño, Robert, de 8 años. Venían saliendo de la iglesia y en una curva fatídica, un hombre en estado de ebriedad chocó de frente con ellos, muriendo instantáneamente los 3 hijos de ellos, sobreviviendo solamente ellos, sus padres. En el día de su funeral llegaron miembros de la iglesia y ellos, con ese dolor en el corazón, llegaban los hermanos a abrazarlo fraternalmente y él, lleno de dolor, decía: ¿por qué fue mi familia? ¿Por qué fueron mis hijos? Nosotros que te servíamos, nosotros que te entregamos nuestra vida. ¿Por qué fue mi familia? ¿Por qué fueron mis hijos? ¿Por qué nosotros que te servíamos? ¿Por qué? Y el Señor se quedaba en silencio. Su esposa, con el dolor en el corazón, decía: ¿por qué yo, Señor? Yo que todos los meses he estado en vigilia y lidero el grupo de oración en la iglesia. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué no aquellos que no te sirven? ¿Por qué tuvieron que ser mis hijos? Y el Señor se quedaba en silencio. Y ese fantasma que se paseaba por la casa, ese fantasma del divorcio, porque ya ellos tampoco podían verse a la cara, culpándose unos a otros y culpando a Dios también. Y el Señor se quedaba en silencio. Se volvieron a ver y dijeron: vamos por última vez al cementerio para ver la tumba de nuestros hijos y de ahí cada quien por su lado. Y llegaron, y cuando llegaron, en las tumbas estaba lleno de flores, de cartas, de fotos. Y el Señor se agachó y abrió una, y esa carta decía: yo no los conozco. Disculpe. Yo no los conozco, pero conocí a su hijo. Y a mí en la escuela me hacían bullying y él me defendía. Gracias por haberlo conocido. La señora se agachó y cogió otra carta y decía: yo conocí a Lucía en los momentos más difíciles de mi vida, cuando mis padres se divorciaron y yo sentía ese vacío. Aparte del que ella me enseñó a conocer al Señor,
Siempre ella fue algo muy importante para mi vida. Gracias. Y llegaron y abrieron un sobre muy especial. Y los dos se agacharon y lo juntaron. Y decía: yo le doy gracias a ustedes por haber conocido a su hijo, porque yo estaba metido en drogas, estaba metido en vicios y mi vida no valía nada. Y yo estuve a punto de quitarme mi propia vida. Y él, sentado en una banca de un parque, él me habló de Cristo. Y estuvo conmigo en mis momentos más difíciles. Y hoy, gracias a él, dejé los vicios y tengo una nueva vida y estoy pronto a ser papá. Y ahí en esa soledad de ese cementerio, ellos se abrazaron porque entendieron y pudieron sentir el amor del Señor. Ahí abrazados, Isaías 55, 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Como el cielo es más alto que la tierra, así son mis caminos, dice el Señor. Y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Ellos se dieron cuenta ahí que no era que el Señor estaba en silencio, Él estaba hablando a través de la vida de sus hijos. Y a veces el Señor habla a través de nuestro dolor. Aunque nosotros creamos que el Señor no está hablando, Él está hablando. Porque el silencio del Señor en nuestra vida no es abandono, es proceso. Y sigamos caminando, mis hermanos, porque aunque nosotros creamos que el Señor nos ha abandonado, la mano de Él no se detiene en nuestra vida. Y la pluma que Él tiene en su mano, Él está escribiendo nuestra propia historia. Amén. Muy bien, mis hermanos. Vamos a hacer un cruce, pero en este cruce hoy vamos a llegar a la mitad. El próximo domingo terminamos de pasar este cruce, para terminar la predicación el próximo domingo. La predicación, vayamos al libro de Josué, capítulo 3. Perdón, sí, que me quedé. Sí, Josué, capítulo 3. Se llama la predicación, ahí dice el paso del Jordán. Yo a esta predicación le puse el cruce de nuestro Jordán. El cruce de nuestro Jordán. Vamos a leer. El primer versículo dice: el paso del Jordán. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. Para que entremos ahí en la historia, mis hermanos, en el libro del Éxodo, en el capítulo 12, no necesitan buscarlo, solo vayan anotando las citas. En el libro de Éxodo, capítulo 12, en el versículo 40 y 41, dice que el pueblo de Israel duró como esclavo en Egipto 430 años. Y dice que pasados, versículo 41, y que pasados los 430 años salieron como una sola nación hacia la tierra prometida. ¿Qué era la tierra prometida? La promesa del Señor. Una tierra que fluía leche y miel. Ellos salieron, pero salieron no de buena manera. Ellos salieron, el Señor los sacó guerreando, los sacó peleando.
para que ellos pudieran ostentar a ser libres. De 430 años. Y aquí hay algo espiritual que quiero decirles, que esto es muy importante. Ellos salieron del pueblo de Egipto, de la condición de esclavos, donde fueron maltratados, humillados, porque eran esclavos. Pero esa condición de esclavo a ellos se les quedó en la mente, porque siempre que tuvieron la oportunidad de expresar, de volver a Egipto, siempre lo expresaron. O sea que ellos corporalmente estaban libres, pero en la mente ellos seguían siendo esclavos. Por eso, por la tosudez de ellos, el Señor los hizo vagar 40 años en el desierto. 40 años comenzaron a dar vueltas en el desierto, y esa generación que salió de Egipto no entró ninguna a la tierra prometida, excepto Josué y Caleb, nada más. 40 años dieron vuelta en el desierto. Posteriormente muere el líder, Moisés, y el pueblo estuvo 30 días llorando a Moisés. 30 días estuvo llorando a Moisés. Y hay algo que quiero enfatizar. El Señor le puso mucho énfasis a esto. Hay una persona a la que yo tuve la oportunidad de decirlo esto, pero hoy se los quiero decir a ustedes. Mis hermanos, nunca, mientras dependa de nosotros, nunca volvamos a los lugares donde el Señor nos sacó. Nunca volvamos a esos lugares donde nos sacó. Nunca añoremos a las personas que el Señor nos quitó de nuestra vida. Porque si el Señor nos quitó ciertas personas de nuestra vida, es porque Él sabe qué daño nos iban a hacer. No seamos tosudos en querer volver a los lugares que nos sacó y a las personas que el Señor nos quitó de nuestra vida. Porque si el Señor nos quitó esas personas de nuestra vida, es porque nosotros nos enfocamos solamente a ver solo aquí, pero el Señor tiene el panorama completo. Y si esas personas Él se las quitó a usted de su vida, es porque Él escuchó cómo se expresa de usted cuando usted no está presente. Y si Él le quitó esas personas de su vida, no vuelva ahí, mi hermano. No vuelva. Una de las cosas que el pueblo de Israel siempre tuvo en desventaja es que siempre añoró volver a Egipto. Siempre añoró. Y por eso no entraron a la tierra de promesa. Y yo se los digo hoy, mis hermanos, con toda la seguridad del mundo, mi hermano, no vuelva a los lugares que el Señor lo tocó y a las personas que el Señor le quitó de su vida. Porque si el Señor se las quitó y las sacó de esos lugares, es porque el Señor sabe que eso a usted no lo iba a bendecir en nada. Amén. 30 días estuvo el pueblo de Israel llorando a Moisés. Pero había que pasar ese Jordán. Y hay un versículo que tiene 3 promesas, que esas eran exclusivamente para Josué. Josué 1:5 le dice el Señor a Josué: nadie te va a poder hacer frente en todos los días de tu vida. La primera promesa. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, la segunda promesa. Y la tercera, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Amén. Yo necesito, le dice el Señor, que vos me pases a este pueblo, a ese Jordán, que me pasen ese Jordán. ¿Y qué es el Jordán, mis hermanos? ¿Qué representa el Jordán para el pueblo de Israel? El último obstáculo que había entre pasar y llegar a la tierra prometida, llegar a la promesa del Señor. La pregunta es, ¿cuál es nuestro Jordán?
Voy a hacer dos caminos, quiero que me pongan atención. Vamos a cruzar el Jordán a como el Señor le dice al pueblo de Israel que va a cruzar el Jordán. Esta es la primera posición. Y la segunda posición, vamos a cruzar el Jordán a nuestra manera. Y empecemos por esta, que es la más pintoresca. Vamos a ver, esto todos ustedes lo saben, porque todos nos ponemos nostálgicos esos últimos momentos. Radio Reloj dice 5, 4, 3, 2, 1 y todo el mundo feliz año 2026 y comienza uno a cruzar de un año al otro y viene uno con el saco de falta de perdón, de egoísmo, de rencores, y va uno aquí para el de 2025, viene uno aquí con el 2026 y va uno hasta que va de lado. Y otro viene arrastrando las cadenas ahí, y viene otra gente más lenta, que traen una carga, que vienen y no pueden. La pregunta es, ¿cuántos años hemos pasado de año en año y hemos venido jalando todo eso y que no nos hemos desprendido de eso? ¿Cómo hemos pasado de año con año y el saco, como dice mi hermana Patricia, se ha hecho más grande, el peso más grande, las cadenas más grandes, el yugo más grande y el peso más grande? Porque pasamos de año en año a nuestra manera. Y no lo hemos pasado a como el Señor dice que lo pasemos. Por eso hoy vamos a pasarlo despacito. Hoy vamos a caminar, vamos a quedar como en medio del Jordán. Próximo domingo lo terminamos. Usted sabe que el Jordán representa, para los que están apuntando, el Jordán es un obstáculo. El Jordán, para los que estamos de este lado, pasar el Jordán es salir del desierto hacia el propósito de Dios. Es avanzar hacia el propósito y lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y salir del Jordán es llegar al lugar que el Señor lo que tiene preparado para cada uno de nosotros. Cuando en la Biblia se habla de aguas, de fuego, la Biblia habla que son obstáculos que tenemos en nuestra vida. Vayamos ahí a Isaías 43, versículo 2 y 3 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llama arderá en ti. Vea que el Señor nos dice que todos vamos a pasar por situaciones difíciles en este mundo. Si a usted le han dicho que cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, nosotros no vamos a tener problemas, le están mintiendo. Porque el Señor nunca nos prometió a nosotros ser felices. Nos dijo que en este mundo íbamos a tener aflicción, pero lo que nos dijo es que nosotros en Él íbamos a ser más que vencedores. Eso fue lo que nos dijo, pero no nos dijo que no íbamos a tener problemas. Porque quiere que le diga una cosa, mis hermanos, las pruebas en esta vida son oportunidades para que usted y yo crezcamos en Cristo Jesús. Sin pruebas no hay crecimiento. Y el que le ha dicho a usted que en Cristo no vamos a tener pruebas, le está mintiendo. Le están mintiendo. Ahora, viene la pregunta, como dice el pastor Marvin, aquí es donde la bula bota Genaro. ¿Cómo entonces nosotros vamos a pasar el Jordán? Vayamos a la primera parte. Yo creo que así me da chance de ver esta por lo menos. Josué 3:5, estamos en Josué, no nos vamos a mover de ahí, son 17 versículos. Vayamos a ver el primero, dice Josué 3:5,
¿Qué le dice Josué al pueblo para pasar el Jordán? Lo primero, eso es lo primero. Le dice, santificaos, santificaos. Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. En la nueva versión internacional dice de esta manera: purifíquense, purifíquense, porque mañana verán al Señor hacer milagros, hacer milagros. Esta es la forma del Señor. ¿Qué significa santifíquense? Esta palabra significa kadosh, kadosh, que es apartarse, apartarse. ¿Apartarme de qué? De lugares que a mí no me convienen, apartarme de personas y de compañías que no me edifican, apartarme de un vicio que no me ha dejado avanzar, apartarme de prácticas que no me han dejado avanzar. Ahora, la santificación va pegada a la regeneración, van pegadas una con otra, porque la santificación es de todos los días. Y voy a robármele las palabras a mi hermano Daniel. Mi hermano Daniel dijo en una reunión de caballeros que todos nosotros tenemos lucha todos los días. Cada uno de nosotros tenemos gigantes a los que tenemos que vencer, y esos gigantes unos tienen más que otros. Hay personas que tienen luchas más que otros, pero todos tenemos lucha. Todos. Porque el mismo Señor Jesús dijo, yo sé que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Todos nosotros tenemos luchas, excepto, como dijo mi hermano, que venga el Señor o que nos vayamos. Pero si no, hasta el día de la muerte nosotros vamos a tener luchas, unos más que otros. La santificación es un proceso de todos los días. Es una lucha, es un proceso. Para unos es más rápido que otros. Pero hay un parámetro, y eso es cada uno de ustedes lo sabe. Cuando nosotros nos dejamos ser guiados por el Espíritu Santo, y también nos dejamos guiar por la palabra del Señor, estos son dos elementos que son muy importantes en la santificación. ¿Qué pasa? Y esto es algo que cada uno de ustedes lo sabrá. ¿Qué tan asiduo es usted para leer la Biblia? ¿Cuánto tiempo saca usted para leer la Biblia? ¿Cuánto tiempo tiene usted de intimidad con el Señor? Y yo le voy a decir una cosa, mi hermano. Usted puede ser servidor de aquí de la iglesia, pero si usted no tiene intimidad con el Señor, usted no se da cuenta de que su carbón encendido, que ese carbón solamente el Señor lo enciende cuando usted tiene proximidad con Él. Usted puede servir en la iglesia, pero usted no se está dando cuenta que ese carbón poco a poco se le va apagando. ¿Y cómo se da cuenta usted? Cuando y hay una palabra que es nociva para nosotros los cristianos, que es el mañana. Esa palabra es nociva, es destructiva, el enemigo la usa mucho. Hoy no leí la Biblia, la leo mañana.
Hoy no tuve intimidad con Dios, ¿la tengo? Aquel que compra, hasta en lo secular se ve, aquel que el médico le dice que tiene problemas de circulación, se compra un gimnasio y todo el tiempo está haciendo ejercicio y dice, ¿cuándo voy a hacer ejercicio? Mañana. Esa palabra, mis hermanos, nosotros tenemos que desterrarla de nuestro diario vivir. El mañana es nocivo, porque ese mañana nos va pagando a nosotros, nos va pagando y nos va pagando. Y yo voy a decirles algo, que yo me avergoncé y cuando estaba preparando ese estudio también me avergoncé doble. Y yo se lo voy a decir porque yo no me gusta esconder nada. A mí una hermana de la iglesia me dice, mi hermano, yo envidio la memoria que tiene usted para el 8 y yo aquí. Y en la noche cuando estaba terminando este estudio me dice el Señor, ¿y a mí de qué me sirve que vos te sepas la Biblia? A mí lo que me interesa es que la practiques. Porque a veces decimos que el Señor no nos habla. ¿Y cómo nos va a hablar si no leemos su palabra? ¿Y cómo podemos conocer la voz del Señor si no tenemos intimidad con Él? El Señor dice, santifíquense. Iglesia PIBC, ustedes, todos los que somos servidores, desde el pastor, el cuerpo pastoral, todos los que somos servidores, ustedes quieren ver que la iglesia siga avanzando y siga avanzando, santifiquémonos, amén. Porque esto no es solo para nosotros, es para todos. ¿Por qué nuestra vida no avanza? Porque queremos avanzar a nuestra forma, a nuestra manera. Y dice el Señor, así no se avanza. Usted quiere avanzar, santifíquese. Santifíquese, límpiese. Entonces, para atravesar el Jordán, para comenzar a caminar yo, de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo es? Me quedé solo. Santifíquense, santificarnos. Voy a hablar rápidamente sobre el segundo. No lo voy a terminar, pero por lo menos lo voy a introducir. Lo segundo que Josué le dijo al pueblo, vayamos ahí, dice en el versículo 6, y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. ¿Qué significaba el arca del pacto? ¿Qué representaba? Gracias, mi hermana. La presencia de Dios. Pero quiero que pongan atención a esto. Esto es muy importante. ¿A dónde le dijo Josué que tenían que poner el arca? ¿A dónde? ¿A dónde? Delante. ¿Sabe qué significa eso? Que nosotros, para poder hacer los cruces y caminar en esta vida, tenemos que poner la presencia tenemos que poner la presencia de Dios delante de nosotros y no atrás. Señor, yo quiero comprarme una casa, lo pongo delante del Señor. Señora, ahí hay un muchacho ahí que me está sonriendo ahí y que me queda viendo así como, ¿será ese el indicado? ¿Ah? Pues hay que hacerlo. Voy a hacer un negocio, Señor. Este negocio es el que yo tengo que hacerlo. Poner al Señor delante de nosotros. El arca estaba, dice, delante del pueblo. ¿Y quiénes la llevaban?
los levitas, pero voy a dejarlo ahí porque eso trae carne, pero voy a echar un poquitico más para dejarlo, como decir, dejarlo más ardiendo. En ese tiempo, los únicos que tenían que llevar el arca eran los levitas, porque el Señor los había escogido a ellos para que la llevaran perpetuamente. Pero David más adelante le dice a los mismos levitas por 2 veces: santifíquense también ustedes, santifíquense, porque nosotros ahora, que no necesitamos el arca porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, así como le dijo David a los levitas: santifíquense ustedes para ser portadores del arca, el Señor nos dice hoy a nosotros, a la PIBC: santifíquense también ustedes, porque ustedes no pueden ser portadores de mi presencia viviendo como a ustedes les dé la gana. Porque cada uno de nosotros somos portadores de la presencia del Señor. Pero David le dijo a los sacerdotes: santifíquense antes de ustedes agarrar el arca y pasarla. Entonces nosotros, si somos portadores de la presencia del Señor, no podemos hacerlo como nos da la gana. Voy a dejarlo ahí, porque eso está bien largo. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar.